Hola familia, nada más estamos aquí para compartir acerca de la palabra de Dios. Yo soy el Padre Samuel Meléndez Gutiérrez y un gusto estar contigo. Estamos en el día número 268 de lectura de la palabra de Dios. En este día vamos a compartir del libro del profeta Esdras, capítulo 3 al 4, del libro del profeta Zacarías, capítulo 1 al 3, y el libro de los Proverbios, capítulo 20, versículos del 4 al 7. Vamos a preparar nuestra sala de escritura para continuar la lectura de la palabra de Dios. También vamos a preparar nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del libro de Esdras, capítulo 3. Josué y Zorobabel restablecen el culto. El mes séptimo, instalado ya los israelitas en su ciudad, el pueblo se reunió como un solo hombre en Jerusalén. Josué, hijo de Josadat, con sus hermanos sacerdotes, y Zorobabel, hijo de Saltiel, con los suyos, reconstruyeron el altar de Dios de Israel para ofrecer en él holocaustos, como está escrito en la ley de Moisés, el hombre de Dios. Lo levantaron en el mismo sitio, a pesar del temor a los pobladores del país, y ofrecieron en él holocaustos al Señor, los holocaustos de la mañana y de la tarde. Celebraron la fiesta de las tiendas, según lo prescrito, ofreciendo cada día el número de holocaustos rituales establecidos. Después de esto, siguieron ofreciendo holocaustos perpetuos. Los sacrificios de la fiesta de la luna nueva, los de la fiesta dedicada al Señor, y de los cuales que presentaba el Señor una ofrenda voluntaria, comenzaron a ofrecer holocaustos al Señor desde el día primero del séptimo mes, sin haber puesto todavía los cimientos del santuario del Señor. Entonces dieron dinero a los canteros y a los carpinteros, y enviaron víveres y bebidas y aceite a los sidonios y a los tirios, para que enviara por mar desde el Líbano hasta Jafá madera de cedro, conforme a la autoridad del Ciro, rey de Persia. El año siguiente de su llegada, el templo de Dios que está en Jerusalén, en el segundo mes, Zorobabel, hijo de Saltiel, Josué, hijo de Josadat, su hermano sacerdote, levitas y todos los que habían regresado a Jerusalén desde el destierro, comenzaron la obra. Confiaron los levitas mayores de 20 años la dirección de quien trabajaba en el templo de Dios. Josué y sus hijos, hermanos, junto con Cadmiel y sus hijos, que eran descendientes de Odavías, acudieron como un solo hombre para ponerse al frente de los obreros que trabajaban en el templo de Dios. También Genadat con sus hijos y los hermanos levitas. Tan pronto como los albañiles pusieron los cimientos del santuario del Señor, se presentaron los sacerdotes revestidos con sus tropas, y también los levitas descendientes de Safac con sus silbalos, para alabar al Señor según establecido por David, rey de Israel. Cantaron el cántico de alabanza y acción de gracias al Señor, porque es bueno, porque su misericordia es eterna sobre Israel. Todo el pueblo alababa jubilosamente al Señor, porque se había hecho los cimientos del templo del Señor. Muchos de los sacerdotes, levitas y cabezas de familia, ya ancianos que conservaban la imagen del primer templo, al ver ahora los cimientos de este otro, lloraban a lágrima viva, mientras los demás gritaban jubilosos. Es imposible distinguir la manifestación del jubileo de la manifestación del llanto de la gente, porque los gritos estrepitosos del pueblo se oían a mucha distancia. Capítulo 4. Intervienen los enemigos de Judá. Cuando los enemigos de Judá y Benjamín tuvieron noticias de que los repatriados estaban reconstruyendo el santuario del Señor, Dios de Israel, se presentaron a Zorobabel y Josué y a los jefes de la familia y los dijeron: permítenos colaborar con ustedes en la reconstrucción, ya que también nosotros adoramos como ustedes al mismo Dios y le ofrecemos sacrificios desde que Azaradón, rey de Asiria, nos instaló aquí. Zorobabel, Josué y los otros jefes de la familia les contestaron: no edificaremos junto a un templo a nuestro Dios conforme a la orden del Ciro, rey de Persia. Lo edificaremos nosotros solo con el honor del Señor, Dios de Israel. Entonces la gente del país se puso a desalentar al pueblo de Judá e intimidarlos para que no siguieran construyendo. Sobornaron contra ellos a algunos consejeros para hacer fracasar su proyecto, y mantuvieron esta actitud durante todo el reinado de Ciro, rey de Persia, hasta el reino de Darío, rey de Persia. Los judíos denunciados ante Artajerjes. Al comienzo del reinado de Jerjes, denunciaron también por sus gritos a los habitantes de Judá y Jerusalén. En el tiempo de Artajerjes, Bislam, Mitradates, Tabel y el resto de sus colegas presentaron denuncia por escrito a Artajerjes, rey de Persia.
La enunciado estaba escrito en arameo con aclamaciones también en arameo. A su vez, el gobernador Rehún y el secretario Simai escribieron al rey Artajerjes con carta contra Jerusalén. Firmada la carta del gobernador Rehún, el sacerdote Simai y otros colegas de Din, Afarsatag, Tarpel, Afaraz, Esec, Babilonia, Susa, Dea, Elam y el resto del pueblo que el grande e ilustre Asnapar deportó y estableció en la ciudad de Samaria y el resto del país y al otro lado del Éufrates. Esta es la copia de la carta que le enviaron. Al rey Artajerjes, tu servidor, la gente de otro lado del Éufrates, sepa el rey de los judíos que partieron de ahí y vinieron a Jerusalén, está reconstruyendo esta ciudad rebelde y malvada. Está dispuesto a restaurar la muralla y ya han hecho los cimientos. El rey debe saber que si esta ciudad es reconstruida y sus murallas restauradas, en adelante se negarán a pagar tributo, impuestos y derechos de tránsito, lo que repercutirá en el erario real. Ahora bien, nosotros vivimos a expensas del palacio. No podemos soportar que el rey sea despreciado como vemos que lo están haciendo. Por eso, envíanos al rey esta información para que investigue en las anales de los antepasados. En ellos harán y comprobarán que esta es una ciudad rebelde, funesta para los reyes y provincia, y ya desde antiguo fomentó la insurrección. Por este motivo fue destruida. Nosotros prevenimos al rey que si esta ciudad es reconstruida y sus murallas reconstruidas, pronto perderán todo el territorio al lado del río Éufrates. Respuesta de Artajerjes. El rey envió esta respuesta al gobernador Rehún, al secretario Simai y a sus otros colegas residentes en Samaria y a las demás regiones del otro lado del Éufrates. Salud. La carta que han enviado ha sido puntualmente traducida y leída en mi presencia. He dado órdenes para que se investigue y se han comprobado efectivamente que esta ciudad se ha sublevado desde muy antiguo contra los reyes y han sido un fermento constante de revueltas e insurrección. Hubo en Jerusalén reyes poderosos que dominaron sobre todo el territorio del otro lado del Éufrates, a quien se paga tributo, impuestos y derechos de tránsito. Ordenen pues que se suspenda la reconstrucción de esta ciudad hasta nueva orden. No sean negligentes en este caso, para evitar males mayores en perjuicio de los reyes. En cuanto a la carta del rey Artajerjes fue leída ante el gobernador Rehún, el secretario Simsai y sus colegas, y todos ellos salieron rápidamente hacia Jerusalén y obligaron por la fuerza a los judíos a suspender las obras. Se detuvo pues el trabajo del templo de Dios y está en Jerusalén y estuvo suspendido hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hemos escuchado este capítulo 3 y 4 de Esdras, donde pues la envidia y sobre todo la situación entre un pueblo y otro está en conflicto, y esto hace que se detenga la construcción del templo, el retorno de el mismo Jerusalén y sobre todo el pueblo. Pero hay algo que tenemos que destacar, algo que a lo mejor para nosotros es muy sencillo. El pueblo está en disposición de buscar el bien, y el bien que solamente ayude al pueblo a encontrarse con Dios. ¿Qué cosa también hemos hecho para encontrarnos con Dios? Es algo que podemos meditar en este momento. Habiendo meditado el libro del profeta Esdras, pasemos ahora al libro de Zacarías. Capítulo 1. Invitados a la conversión. El mes octavo del segundo año del reino de Darío, el profeta Zacarías dijo a Baraquías, hijo de Ido. Recibió esta palabra del Señor. El Señor se enojó mucho contra sus antepasados. Tú les dirás esto, dice el Señor Todopoderoso. Conviértanse a mí, oráculo del Señor Todopoderoso, y yo estaré de su parte, dice el Señor Todopoderoso. No sean como sus antepasados, a quienes los antiguos profetas predicaban diciendo, así dice el Señor Todopoderoso. Conviértanse de su mala conducta y sus perversas acciones, pero ellos no escucharon ni hicieron caso, oráculo del Señor. ¿Dónde está ahora sus antepasados? ¿Acaso los profetas viven para siempre? Sin embargo, las palabras y preceptos que confía en mis siervos los profetas, ¿no dieron acaso a sus antepasados? Por eso se convirtieron y dijeron, el Señor Todopoderoso nos ha tratado como había decidido tratarnos por nuestra conducta y nuestras acciones. Primera visión, los jinetes. El año segundo del reinado de Darío, el día 24 del 11º mes, el mes de Sabat, el profeta Zacarías recibió esta palabra del Señor.
Tuve una visión durante la noche. Un hombre montado en un caballo rojo estaba entre los arayanes que había en una quebrada. Detrás de él vi caballos rojos, alazanes, negros y blancos. Yo pregunté: ¿quiénes son estos, Señor? El ángel que hablaba conmigo me dijo: yo te mostraré quién son. El que está entre los arayanes intervino y dijo: solo los que ha enviado el Señor a recorrer la tierra. Ellos se dirigieron al ángel del Señor que estaba entre los arayanes y le dijeron: hemos recorrido la tierra y toda ella está tranquila y con calma. Entonces el ángel del Señor dijo: Señor Todopoderoso, ¿cuándo te compadecerás de Jerusalén, la ciudad de Judá, entre los que hace ya 70 años están enojados? El Señor dio al ángel que estaba hablando una respuesta de ánimo y consuelo. El ángel que hablaba conmigo me dijo: proclama así, dice el Señor Todopoderoso, siendo un gran celo para Jerusalén y por Sión, y un gran enojo contra las naciones seguras de sí mismas, que se aprovecharon de que yo no estaba demasiado enojado, redoblando su maldad. Por eso, así dice el Señor: de nuevo me compadeceré de Jerusalén, mi templo se reedificará, oráculo del Señor Todopoderoso, y todas las ciudades serán reconstruidas. Proclama también así, dice el Señor Todopoderoso, mis ciudades disfrutadas otra vez en prosperidad. El Señor consolará de nuevo a Sión y elegirá a Jerusalén. Capítulo 2. Segunda visión: los cuernos y los herreros. Levanta la vista y tuve una visión. Vi 4 cuernos y le pregunté al ángel que hablaba conmigo: ¿qué significan estos cuernos? Me respondió: representan el poder de los que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. Después el Señor me hizo ver 4 herreros. Pregunté: ¿qué vienen a hacer estos? Y me contestó: los cuernos representan a los que dispersaron a Judá hasta el punto de que nadie podía levantar la cabeza. Pero los herreros han venido a provocarles terror, a destruir el poder de las naciones, ejercieron contra el país de Judá y a fin de dispersarlos. Tercera visión: la cuerda para medir. Levanta la vista y tuve una visión. Vi un hombre con una cuerda de medir en la mano. Le pregunté: ¿a dónde vas? Me respondió: a medir Jerusalén para averiguar su anchura y longitud. Cuando ya se iba, el ángel estaba hablando conmigo y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre y di a ese joven: Jerusalén será una ciudad abierta por la grande cantidad de hombres y animales, y habitarán en ella. Y yo seré para ella, oráculo del Señor, una muralla de fuego alrededor, con mi presencia lo colmaré de gloria. Llamada a los exiliados. Ánimo, vamos, escapen del país del norte, oráculo del Señor. Usted es a quien dispersé a los 4 vientos del cielo, oráculo del Señor. Arriba, Sión, huye de Babilonia, donde te has instalado, porque así dice el Señor Todopoderoso, que me ha enviado contra las naciones que despojaron. El que toca a ustedes, toca a la niña de mis ojos. Yo lo voy a castigar, sus propios esclavos los saquearán, y tendrán que reconocer que el Señor Todopoderoso, quien me ha enviado, salta de gozo. Alégrate, Sión, porque yo vengo a habitar en medio de ti, oráculo del Señor. Aquel día numerosas naciones se unirán al Señor y constituirán mi pueblo. Yo habitaré en medio de ti y reconocerán que el Señor Todopoderoso es quien me ha enviado a ti. El Señor hará de tu Judá su propiedad en la tierra santa y elegirá de nuevo a Jerusalén. Que calle ante el Señor todo ser vivo, porque sale de una santa morada dispuesto a intervenir. Capítulo 3. Cuarta visión: investidura del sumo sacerdote. El Señor mostró en una visión al sumo sacerdote Josué de pie y delante del ángel del Señor, mientras que Satán estaba a la derecha para acusarlo. El ángel del Señor dijo a Satán: que el Señor te obligue a callar, Satán. Que el Señor que eligió a Jerusalén te obliga a callar. ¿No es este como un carbón ardiente sacado del fuego? Estaba Josué vestido con ropas sucias y de pie delante del ángel. Tomó el ángel la palabra y dijo a los que estaban en su presencia: quítenle esa ropa sucia. Luego dijo a Josué: mira, te he liberado de tu pecado y te voy a vestir en traje de fiesta. Y añadió: póngale sobre la cabeza un turbante limpio. Lo vistieron de ropa de fiesta y pusieron en su cabeza un turbante limpio. El ángel del Señor que estaba de pie le dijo solemnemente: así dice el Señor Todopoderoso, sigue mis caminos y cumple mis mandamientos. Tú gobernarás mi templo, cuidarás de mis atrios y podrán entrar aquí con los que me sirven. Escucha además, sumo sacerdote Josué, tú y también tus compañeros que se sientan contigo, pues estos hombres son un símbolo de los que han de venir. Miren, yo voy a subsistir en mi siervo Germén, a quien está la piedra que pongo ante Josué. Sobre esa túnica piedras hay 7 ojos. Yo mismo grabaré su inscripción: oráculo del Señor Todopoderoso. En un solo día quitaré la maldad de esta tierra, y aquel día, oráculo del Señor Todopoderoso,
Se invitará mutuamente a descansar a las sombras de la parra y de la higuera. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hemos escuchado este inicio del profeta Zacarías, donde las visiones apocalípticas, pero especialmente de las visiones que va a tener el pueblo de Israel para ese retorno, ese encuentro, ese momento de instalarse ya otra vez en Jerusalén. Pero también, sobre todo, lo que va a hacer Dios con este pueblo y sobre todo manifestar las grandes maravillas que hay en su corazón, en su vida y en este proceso de vida y salvación. Meditemos cómo es que nosotros, el Señor nos pone para caminar junto con Él y sobre todo, cuáles son los momentos donde Él se hace presente en nuestras vidas. Meditemos un poco la palabra de Dios. Habiendo meditado el libro del profeta Zacarías, pasemos ahora al libro de los Proverbios, capítulo 20, versículos del 4 al 7. El perezoso no ara en otoño, en la cosecha busca, pero no encuentra. Agua profunda es un consejo en el corazón, el inteligente lo sabe secar. Muchos se les dan al hombre sinceros, pero ¿quién hallará un hombre fiel? El justo procede con rectitud, felices sus hijos después de él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Oración final. Señor, que tu obra redentora y sobre todo tu obra de salvación haga en nuestros corazones convertirnos y estar unidos a ti. Que cualquier obstáculo o cualquier tropiezo nos haga tener un corazón sincero para alcanzar la gracia y sobre todo sonreír ante la salvación que nos ofreces y sobre todo que nos das. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, familia, hemos tenido un día más de lectura de la palabra, esperando que podamos seguir perseverando y sobre todo viviendo esta gran experiencia. Que tengas un bonito día y una fantástica semana. Bendiciones.